a irnos al libro de Gálatas, capítulo 1. Hoy estoy regresando, hermanos, a lo que yo hago generalmente de predicar en un solo libro de la Escritura. Desde fines del año pasado había puesto el Señor en mi corazón predicar sobre el libro de Gálatas. Y hoy vamos a comenzar en el libro de Gálatas. Y el Señor lo confirmó, hermanos. Mi esposa conoció una hermana que se llama Laura, y si nos ve la hermana Laura, le mandamos un saludo en Argentina. ¿En dónde en Argentina? No sé, en algún lugar de Argentina nos mira la hermana, pero con una inquietud, hermanos, muy especial, ¿verdad? Una, que la hermana dice que no hay iglesias que tengan doctrina sana en la región donde ella vive. O sea que no cualquier iglesia que se llame cristiana predica una doctrina sana. Entonces la hermana nos contaba, hermanos, le contaba a mi esposa, más bien dicho, que hubo un grupo de unas hermanas que se empezaron a reunir en una casa y estaban teniendo un buen compañerismo y todo iba muy bien, pero luego se añaden 2 mujeres más, ¿verdad? Y esas 2 mujeres traían una doctrina equivocada. Esas 2 mujeres les empezaron a decir: miren, así como estamos orando no está bien, lo que estamos haciendo no está bien, a Jesús no hay que llamarle Jesús, hay que llamarle Yeshua, y no podemos dirigirnos de otra manera, y hay cierta manera como tenemos que orar, y tenemos que celebrar la Pascua, y tenemos que celebrar los festivales judíos. Y desde hoy en adelante ya nadie va a estar orando con sus palabras. Vamos a repetir como eso es lo que yo he entendido, pues, ¿verdad? O sea, en otras palabras, les dijeron que se hicieran judíos, pues, que se hicieran judías estas mujeres. Entonces, tanta influencia tuvieron sobre el grupo que el grupo se dividió. La hermana las confrontó, les dijo: ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos el judaísmo. Nosotros ya tenemos a Cristo. No, pero aquí dice, no, pero la Biblia también dice aquí. Y no le hicieron caso. Y la hermana dice: pues voy a tener que retirarme. Y la hermana se retiró de ese grupo. Hizo lo que tenía que hacer. Tal vez nosotros no lo reconocemos bien, hermanos, pero el libro de Gálatas trata de ese problema, hermanos. De gente que se había metido a la iglesia a decirles: Jesús no es suficiente, ustedes necesitan hacerse judíos además de cristianos, porque Jesús solamente nos salva, tienen que hacerse judíos también. Y eso es un problema, y hasta el día de hoy es un problema. No es el único caso, hermanos, no es el único caso. Yo fui a Guatemala, hermanos, fui a una iglesia más o menos pequeña, las iglesias son grandes, había una iglesia como de 300 gentes, hermano. Una iglesia muy hermosa, hermano. ¿Sabe qué me gustó, hermano? Que se predicaba la palabra, estaban revueltos ricos y pobres, que allá eso de las clases es un problema también. Yo vi ricos, pobres, indígenas, ladinos, blancos, de todo. Estoy hablando de razas, ¿verdad? Entonces, me encantó mucho esa iglesia, me gustó mucho el compañerismo que tenían. Incluso pasaron a dar un informe, dice: queremos dar el informe de nuestras misiones que tenemos en Estados Unidos, que la sostenían desde Guatemala, con dinero de Guatemala sostenían a los misioneros aquí en Estados Unidos. Yo dije: qué ejemplo de esos hermanos. Y nosotros decimos: pobrecitos los hermanos aquellos. Y yo vi todo eso, y resulta que después yo estaba hablando con un hermano que era miembro de esa iglesia, y me dice: la iglesia se acabó, hermano. La iglesia se deshizo, porque se metió la cuestión del judaísmo, el mesianismo. Entonces dice, empezaron poniendo un candelabro de esos de 7 brazos, el menorá que le llaman, y empezaron que vamos a hablar de la ley, y empezaron que vamos a aprender hebreo. Son cosas, hermano, que nosotros no necesitamos, y al final se hicieron judíos y se dividió la iglesia, se acabó toda la obra. Lo que yo le quiero decir es que es algo que tal vez nosotros no lo vemos, hermano, así como algo, como un peligro, como algo grave, pero son cosas que a veces se meten en nuestras vidas y que nos destruyen la fe, que nos estorban, hermanos. Y yo he titulado el mensaje de hoy: cómo sortear los obstáculos en el camino del cristiano. O sea, todo lo que nos aparece a nosotros, hay cosas que nosotros reconocemos rápidamente, pero hay otras que están como encubiertas, hermanos.
Y yo quiero leer, hermano, con ustedes Gálatas 1, del 1 al 9. Aunque no necesariamente voy a predicar de cada uno de esos versículos, pero voy a predicar sobre una idea introductoria de este libro de la Biblia y darles como un panorama de lo que es este libro. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo. Eso es siglo, quiere decir mundo, ¿verdad? De este mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escucha esto, hermano. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, el lenguaje que se está usando aquí es fuerte, hermano, muy determinante. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí no estamos hablando de pérdida de dinero, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con almas, hermano. Gente por la cual Cristo murió, hermanos. El sacrificio de Jesús. Cuando se mete un evangelio falso o adulterado, pues quieren hacer el sacrificio de Jesús estéril, y eso no se puede permitir, hermanos, en ninguna manera. Quiero que junto con este leamos otro pasaje, hermanos, que está en Hebreos 12:1. No pierdan ahí Gálatas, aunque voy a comentar algunas cosas, hermanos, relacionadas con el libro en general. Hebreos 12:1 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nada más déjenme explicarles rápidamente esa parte del versículo. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de héroes de la fe, ¿verdad? Que Abraham, pues, tuvo un hijo a los 100 años, Sara tuvo un hijo a los, 85 años, y cómo David peleó con Goliat, cómo Daniel y sus compañeros, y todas estas cosas que hicieron aquellos, dice, por fe. Entonces el 12 empieza: nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, es decir, como hablando de ellos. Ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces déjenme decirle esa palabra peso. Dice: despojémonos de todo peso. La idea es como de un deportista, hermano. Usted sabe que los deportistas tienen una manera de vestirse, ¿verdad? Depende qué es lo que van a practicar. Pero por ejemplo, los que corren, hermano, los que hacen esas carreras en la pista, ¿cómo van vestidos, hermano? ¿Con botas vaqueras? ¿Qué tipo de zapatos llevan, hermano? Un tipo de zapato muy liviano, ¿verdad? Y un tipo de zapato especial para correr. ¿Y qué más llevan, hermano? Una chaqueta como esta que cargo yo. No, o sea, hay un tipo de ropa especial, y alguno de ellos, depende el deporte que están practicando, incluso sirve para cortar mejor el aire, etcétera, ¿verdad? O para estar más ventilados, para sentirse cómodos en lo que están haciendo. Pero esa palabra peso quiere decir algo así como masa. Entonces, la idea, hermano, ustedes han visto esa arena movediza, o han sabido de esa arena movediza, que es un tipo de lodo, y entonces, por ejemplo, se le va el pie a alguien ahí y quiere sacar y agarra aire y lo mete más. En vez de salir, se está hundiendo más. Así trabaja eso. Y esta es la idea: despójense de ese peso. Dice, despojaos de todo peso de pecado que nos asedia. Y eso, asediar, es una cuestión que quiere decir estorbar. Todo lo que nos estorba a nosotros, y corramos con paciencia la carrera
que es esta vida cristiana, en donde empezamos, hermanos. Algunos empezaron hace mucho tiempo, otros hace menos tiempo, pero la idea es llegar hasta allá, no quedarnos en el camino, o no desviarnos en el camino, sino llegar hasta la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero decirles, hermano, que a nosotros nos pueden estorbar muchas cosas. Malentender las cosas nos pueden llevar a diferentes errores, como los prejuicios. Ahora, ¿qué es un prejuicio? Es una palabra compuesta. Pre es antes y juicio, ¿verdad? O sea, hacer juicios antes de saber. Prejuicios. Preconceptos. ¿Qué es esa? Es otra palabra compuesta. Es antes, preconceptos. Es decir, que nosotros ya tenemos nuestras propias ideas. O sea, la Biblia dice una cosa, pero uno dice, no, pero yo creo esto. O sea, no necesariamente está de acuerdo con la Biblia. Ahora vamos a ver algunas cosas de esas. Complejos. O sea, cosas con las que nosotros venimos, hermano, ¿verdad? Que traemos en la mente. Y eso pues trae algunas consecuencias. Ahora déjeme explicarle eso de los prejuicios, hermano. Primeramente, eso en sí, ya para nosotros es algo difícil. Ustedes han oído cristianos que dicen, hermano, no se puede juzgar. La pregunta es, ¿se puede o no se puede juzgar? Porque la Biblia dice, no juzguéis, para que no sean juzgados. Entonces, ¿se puede o no se puede juzgar? Y la respuesta es, sí se puede juzgar, y sí se deben juzgar algunas cosas. La Biblia nos dice a nosotros que tenemos que juzgar las cosas, pero no nada más por juzgar. Cuando Jesús dice, no juzguen para que ustedes no sean juzgados, habla del juicio injusto. Entre nosotros tenemos prejuicios, hermanos, ¿verdad? Mire, en sí, por ejemplo, hermano, en las naciones, ¿verdad? En México hay prejuicios, ¿verdad, hermanos, que son de México, de los que ustedes están aquí? Yo porque me he enterado, pues, ¿verdad? Cuando yo vine aquí, yo me di cuenta de algunos prejuicios que hay. ¿Verdad? Ven al chaparrito, morenito, ¿y qué dicen? ¿Ah? Vea que dicen algo. Yo no lo quiero repetir, pero ustedes dicen algo. Yo los he oído decir alguna cosa, ¿verdad? Llega alguien del Distrito Federal, dicen algo, ¿verdad? Dice, tengan cuidado, ese es de ahí, tengan cuidado. No, pero fíjese, ese es el problema. Porque ya todos, o sea, metemos a todos. O han oído mujeres que dicen, todos los hombres son iguales. Vea que no es así. Vea que hay hombres honorables. Pues qué bueno que dijeron amén. Todas las mujeres son iguales. No todas las mujeres son iguales. No todas las mujeres son iguales. Pero usted sabe, hermano, prejuicios. Entonces, fíjese, con el Señor usaron prejuicios. Con el Señor tenían un prejuicio. Por ejemplo, respecto a la doctrina, ¿qué creían los escribas y fariseos del día de reposo, hermanos? Que no se puede mover nada, ni la más mínima cosa. Pero, ¿qué problema tuvieron ellos con Jesús cuando llegaba en el día de reposo y sanaba a alguien? Fíjense, hermano, en vez de glorificar a Dios, porque a veces habían hombres y mujeres enfermos de años, hermanos. Y entonces llegaban para ver, no para decir, a ver cómo Dios se manifiesta, Dios cómo nos bendice este día. Llegaban a ver si rompe la ley. Y estaban esperando, ¿será que va a sanar el día de hoy? ¿Usted entiende lo que es eso, hermano? O sea, Dios se va a manifestar, pero usted ya está pensando, a ver, yo quiero ver si va a romper la tradición, lo que nosotros creemos, ¿lo va a romper? Y entonces a él lo cuestionan, porque él sana a un hombre en el día de reposo. Él dice, ustedes creen en la ley, pero ni siquiera la guardan, le dice a ellos en su cara. Eso está en Juan capítulo 7. Le dice, porque ustedes dicen, para cumplir la ley hay que circuncidarse, pero circuncidan a los hombres en el día de reposo. ¿Usted entiende lo que le está diciendo el Señor? Ustedes están trabajando en el día de reposo, que dicen que no se trabaja para cumplir la ley del día de reposo. Están mal, les dice. Entonces, fíjense, hermano, en Juan 7:24 el Señor les dice, no juzguéis según las apariencias,
Juzgad con justo juicio. ¿Y qué era lo que ellos tenían que ver? Que la gloria de Dios se estaba manifestando en medio de ellos. Eso es lo que ellos tenían que ver. Pero en vez de eso es, ahora lo vamos a matar a este, porque rompe las tradiciones que nosotros tenemos. Fíjese, no está muy diferente de lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos prejuicios también, hermano. Entonces, mire, la cuestión es esta, hermanos. Que hay cosas que nosotros las juzgamos y nosotros no las entendemos. El otro día, ¿se acuerda que yo le estaba diciendo? Yo decidí que no iba a creer en nada de las lenguas. Yo en eso yo no voy a creer. Pero la Biblia a mí me lo mencionaba. Entonces yo iba con el pastor y le decía, pastor, ¿y qué de las lenguas? Y con el pastor que yo hablé me dijo, eso ya se acabó, mijo. Eso ya no existe. Y a mí me satisfizo esa respuesta porque dije, eso me alimenta mi creencia. Dije, está bien. Pero luego empiezo a ver que el Señor se manifiesta y yo quería ver para otro lado porque yo no quería creer en eso. Eso es un prejuicio. O sea que yo antes dije, eso ya no existe, ya se acabó y yo no quiero y no me gusta. Y la realidad, hermanos, es que el Evangelio no es para que nos guste, ni siquiera para que estemos de acuerdo con él. O sea, hay cosas, hermano, que, por ejemplo, si usted tiene un mal jefe en el trabajo, que lo ha insultado a usted, yo no creo que usted va a querer leer ese versículo que dice, bendice a los que te maldicen. Eso choca con nosotros, hermano. Uno quisiera leer, no, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? El que me la hace, que me la pague. Y tal vez usted lo saca de contexto y dice, es que aquí dice ojo por ojo y diente por diente, pero no leyó el resto. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos. Y entonces uno dice, pero ¿cómo está la cosa? Bueno, y si ustedes aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Dijo Jesús, ¿verdad? Igual hacen los pecadores. Los pandilleros dan la vida unos por otros, hermano. Y andan vendiendo drogas y andan haciendo cosas, venganzas y cosas así. Pero hay una lealtad entre ellos. Dice, así hacen los inconversos también. ¿Qué mérito tienen ustedes si hacen lo mismo? Entonces nosotros tenemos nuestros prejuicios, hermanos, ¿verdad? Hay cosas de Dios que nosotros no entendemos, pero por eso no existen. Mire, hermano, y sabe que yo no le estoy hablando aquí de extraños, estoy hablando de la iglesia. Hay hermanos que miran a un hermano, una hermana con las manos levantadas o llorando y dicen, ese es tan exagerado. ¿Cómo le gusta exagerar? ¿Y tú no crees que el Espíritu de Dios está en aquella persona y está adorando a su Dios? Pero aún así hay gente, hermano, que dice, a saber, puro cuento, a mí no me la van a hacer. Entonces no podemos ser ese tipo de personas, hermanos. Antes de cualquier cosa, yo ya había decidido no creer en aquellas cosas que yo no quería. Como algunos habían decidido no creer. Ahora, fíjese, hermano, algunos judíos cristianos en el tiempo de los Gálatas, yo creo que habían de los dos, porque Pablo menciona a unos que eran espías, que andaban entre ellos. Y decía, estos entraron para espiar nuestras libertades. Decía Pablo, ahí en el capítulo 2 dice, ellos entraron ahí para espiar nuestra libertad. Ya lo vamos a dar, yo solo le estoy dando un avance, ¿verdad? De lo que va a ser. Entonces, pero también habían hermanos en Cristo que creo que estaban confundidos. Que decían, es que no puede ser, tenemos que guardar la ley de Moisés. Porque usted sabe, hermano, por ejemplo, el día de hoy hay un grupo que dice que guardar el día de reposo es un mandamiento perpetuo. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿O no? Bueno, pero la cuestión es que han dejado de lado las cosas que el Espíritu Santo ya ha revelado, que es un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no hay día. Todos los días son iguales. Pero existían esos problemas entre los hermanos. Uno lee 1 Corintios 10 y ahí dice, uno dice que hace diferencia entre día y día. Romanos 14 habla del débil en la fe, dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender de palabras. Hermano, yo no me voy a poner a alegar con alguien por el día.
Entonces dice, mira, el que guarda el día para Dios lo guarda, y el que no lo guarda para Dios no lo guarda. O sea, no es un problema, pero ellos lo hacían problema. ¿Qué otro era el problema? La comida, hermanos. ¿Dónde he oído yo eso, hermanos, de la comida siendo un problema? La comida. Aquellos decían, no pueden comer esa carne, decían los gentiles, no pueden comer esa carne, porque esa es la carne que nosotros comíamos cuando estábamos sin Cristo. Esa carne fue sacrificada a los ídolos, decían ellos, no coman eso, hermanos, se van a contaminar. Pero Pablo decía, ¿pero qué es un ídolo? No es nada. Entonces yo doy gracias a Dios por mi comida, Dios la santifica y yo me la como y tranquilo. Pero el que es débil, yo le voy a estorbar. Entonces por él yo no voy a comer. Fíjese, esa es la ley del amor, por eso lo del saco, hermano. Y otras cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay otras cosas que hacemos nosotros por amor al hermano, al pequeño en la fe, al débil en la fe, lo que sea. Esa es la ley del amor de que habla Romanos capítulo 14. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, todas estas cosas, hermano, fíjese, a mí me pasó algo, hermano, y relacionado con eso de las lenguas. En el año 2005, pues perdimos un baby, hermanos. Mi esposa perdió un baby y yo me puse muy triste, hermano, estaba muy triste. Y yo en ese tiempo, hermanos, yo no tocaba en la alabanza. Habían otros hermanos que tocaban en la alabanza. Y yo ni quería hablar con nadie, hermano. Yo como que me apartaba. En esos días me apartaba. Y mi oficina estaba como al lado del santuario. Entonces yo iba ya cuando se iba a acabar la alabanza, yo me metía al templo. Y yo predicaba y me iba. No tenía yo ganas de hablar con nadie. Y en esos días, hermano, como que el Señor me traía ese versículo, clámame y yo te responderé, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo decía, bueno, yo ya conozco ese versículo, ya lo conozco. Y recuerdo, hermanos, que, ¿cuándo es el cumpleaños de hermana Lupita, hermano? ¿El 5? El 3, fue el 3 de diciembre del año 2005. Entonces yo me levanto, hermano, como a las 3 de la mañana, más o menos. Y yo me levanto a orar. Y estoy ahí, hermanos, en mi casa. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Le digo, no tengo nada que decirte, le digo, estoy muy triste. Y cuando yo estoy contigo, me gusta hablar contigo. Pero al mismo tiempo sentí una tristeza, hermanos. Y ahí yo me postré y le dije, ayúdame, Señor. Y cuando yo estaba ahí, yo empecé a hablar en lenguas, hermano. Yo mismo empecé a hablar en lenguas. Y estuve hablando con el Señor y alabándole y adorándole como por unas 3 horas. Estuve yo ahí. Bueno, eso, y no a todos nos da eso, hermano. Yo no soy más porque hablo lenguas, porque todos los dones del Señor son buenos, todos. Pero por ejemplo, hermano, hay iglesias donde enseñan, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu. Y cuando uno estudia Romanos 12, 1 Corintios 12, dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Hacen todos milagros? Y dice, no. Y es más, dice, el que habla en lengua extraña, que haya un intérprete, si no, cállese. Entonces, fíjese, hermano, usted ha oído que, por ejemplo, hay algunos que dicen, los hermanos que no hablan en lengua están muertos. ¿Usted ha oído eso? ¿Alguien lo ha oído? Los hermanos que no hacen ruido están muertos, dicen algunos. Pero yo le digo, no hace falta hacer ruido, hace falta tener a Cristo. Y hay hermanos que son calladitos, pero tienen a Cristo y tienen el Espíritu Santo. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? Llegó una hermana aquí una ocasión, eso fue hace años, llegó. Me dice, pastor, mire, y empezamos a platicar, y ella me dijo, yo tengo don de interpretar lenguas. Y yo fui a su casa, y empiezo a hablar con ella, y ella me dice, mire, hermano, me dice, yo, la verdad, me dice, esa gente que no habla en lenguas. Y aquí no, la verdad es que no estábamos hablando en lenguas. Ustedes se han dado cuenta, pues no hablamos en lenguas. Yo no conozco a nadie que interprete lenguas, pero si tuviéramos, habláramos en lenguas.
Me dice, ¿y esos que no hablan en lenguas? Y esos, y empezó, y todos esos, y todos esos, y todos esos. Y estaba hablando de mí. Entonces cuando yo oré por ella, empecé a orar en lenguas y me dice, yo he entendido lo que el Señor me dijo, el Señor me habló, me dijo. Por las lenguas le habló, yo no sé qué le habló. Y después se mete al internet y dice, mire, me dice, Dios me reprendió porque resulta que usted es de ese tipo de hermanos de los que yo estaba hablando, me dice. Y usted viene y habla en lenguas y el Señor, haga de caso, que me dio una bofetada y me dijo, no estés juzgando a la gente porque no la conoces. Y esas son las cosas que Dios hace. Nosotros decimos, pero aquellos y nosotros, mire, no hay aquellos ni nosotros. Hay una verdad de Dios, pero nuestros prejuicios a nosotros nos estorban. Porque como ya tenemos ideas aquí preconcebidas y decimos, eso no, aquello sí, esto sí y aquello no. Igual, hermano, hay gente que está más por la denominación y defienden más la denominación que otra cosa. Y nosotros no estamos aquí por denominación. Las denominaciones las formaron los hombres. No estoy diciendo necesariamente que sean malas, no estoy diciendo que son buenas, solamente que estoy diciendo, una denominación no murió por nosotros, fue Cristo. A Cristo nos debemos, no a una denominación. Si una denominación en un momento dice, como hizo una iglesia, hermano, que dijo, miren, el asunto del homosexualismo, mejor vamos a dejar que cada iglesia en particular lo interprete. Uno no puede pertenecer a eso. Otra iglesia que se llamaba cristiana dijo, miren, ¿saben qué? Los homosexuales se aman, casémoslos. Uno no puede pertenecer a ellos. Y los fundadores de algunas de esas denominaciones cristianas empezaron bien el camino, pero los que vinieron metieron cosas ahí. Entonces, ya no es lo mismo. Los judíos tenían mucho prejuicio respecto a los gentiles. Como que eran de segunda categoría los gentiles. Fíjense, nosotros somos gentiles. Ahora hay un pasaje, hermano, en Santiago 3:1, en donde, déjenme decirle qué hacían los judíos. Los judíos llegaban y decían, ok, ya llegamos nosotros, por nosotros viene la revelación. Por nosotros vino Jesús, Jesús era judío, así es que Él es de nosotros. Nosotros estamos para enseñarles a ustedes. Y Santiago 3:1 dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir mayor condenación, porque ellos automáticamente se ponían de maestros sin entender que ahora hay dones espirituales que son derramados sobre quien el Señor quiso, sobre toda carne, dice Joel 2:28, que ya no era judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino era Cristo, era su Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, hermano? Porque tenemos prejuicios nosotros y tenemos que deshacernos de esas cosas. Porque los Gálatas, hermano, llegaron al punto cuando Pablo les recrimina y les dice, estoy maravillado, les dice, de que tan pronto ustedes se hayan apartado de aquel que los llamó, siguiendo un evangelio diferente. Más adelante dice, ¿quién los fascinó a ustedes? Ante ustedes ya fue Cristo presentado claramente. ¿Quién los estorbó? Porque es increíble, hermano. Pero usted sabe que ni usted ni yo estamos libres de caer. Y el error es así. Mire, hermano, en Efesios 6, cuando se habla de la armadura de Dios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en tu temperamento, ni en tu carácter. En el Señor. Dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué es una acechanza, hermano? Es un plan elaborado para destruirte. O sea, Satanás está buscando cómo destruirnos a nosotros. No nos puede él mismo, hermanos, doblar el brazo a nosotros, pero sí nos puede engañar. Como el pez, ¿verdad? Que le lanzan el anzuelo con una carnada. Yo vendía unas que se llamaban rapalas, les decían esos. Y tenían unas campanitas, tenían como un espejito y una campanita. Y el pez lo miraba y se convertía en pescado. Engañado, porque decía, ahí hay comida gratis, brilla, brilla, decía él. Y brilla, y dejó de brillar. Se acabó. Y así la tentación, hermano, es un espejismo.
Mira, ahorita no están los hermanos, nadie te está mirando. ¿Cómo que no? ¿Cómo que nadie te está mirando? El Señor te está mirando. No, aquí no están los hermanos, aquí no está el pastor, aquí nadie te va a ver, nada te va a pasar. Al fin y al cabo todo lo hacen, todo eso es mentira, hermano. El pecado, estaba leyendo algo que le dijo Moisés al pueblo, dice, tu pecado te va a alcanzar. El pecado lo alcanza a uno y tiene consecuencias. Aunque lo hagamos en secreto, el Señor todos los secretos los saca a la luz. Entonces, fíjese, hermano, ellos tenían problema con los griegos. Las viudas griegas decían, a nuestras viudas no nos las atienden igual. Quiero decir esto, hermanos, aquí han estado viniendo algunos hermanos que hablan inglés. No hay que menospreciarlos, hermanos. A veces, aún en el pueblo de Dios, yo he oído, todos los blancos son racistas. No, fíjese que no. No, hermanos. Hay que tratarlos bien. Estamos traduciendo todo lo que hacemos aquí. Calendario, Sarita nos estaba traduciendo el calendario, las tarjetas de visitantes, los boletines, esos que se entregan con información. ¿Por qué? Porque si el Señor los está trayendo, son almas, hermanos. Y si usted no habla muy bien inglés, fíjese que sí se puede comunicar. Es más, yo tenía un amigo que hablaba solo español y ese les hablaba en español y a él le daba igual si le entendían o no. Fuimos a una conferencia, estábamos en un hotel y empieza a decir, you, y le quería decir que viniera a hacer la limpieza. You, mano, you. ¿Qué? Le digo, ¿qué le estás diciendo? No, pues venga a hacer la limpieza, le dice, y le empieza a decir, no te entiende, sí entiende, dice, algo entiende, me decía. No te entiende, Leo, no te está entendiendo. Pero sí le entendió. Oh, sí, le empezó a decir, ya ahorita voy a llegar ahí. ¿Ya viste? Me dijo, ¿me entiende? Entonces salude a los hermanos, igual que al resto de los hermanos, porque nosotros no podemos tener ese tipo de mentalidad, hermanos. Pueden venir hermanos de diferentes razas a este lugar, no importa, hermanos, si el Señor los trae, que los traiga. Pues tenían problema con los griegos, ¿verdad? Los samaritanos, hermano. Con los samaritanos era una cuestión de siempre. Entonces, fíjese, en el capítulo 4 de Juan se nos narra la historia de la mujer samaritana. Y Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. Y lo primero que le dice ella es, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y luego dice ahí una notita, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. ¿Por qué no se llevaban? Por cuestiones de la historia. Yo he oído pueblos que no se llevan, hermano. Ahí en la iglesia donde yo iba antes, habían unos chilenos, no me acuerdo si eran chilenos y peruanos o argentinos, hermano, algo así. Pero había habido una bronca de la historia de antes. Y como que tenían un recelo entre ellos. Y dije, hermanos, que ustedes son hermanos. Sí, pero es que esto pasó, no nos llevamos. Y se bromeaban ahí, pero como en serio la cosa. Y eso ya se acabó, hermanos. Eso ya se acabó. Ya pasó. Ahora ya tienes a Cristo. Y ya no hay razas, hermano. Todo el que se mueva necesita a Cristo. Todo el que está vivo y se mueva necesita a Cristo. Y hay algunos que están vivos y no se mueven, necesitan a Cristo también. Todos. Los publicanos, los recolectores de impuestos. ¿Qué pasaba con los recolectores de impuestos? Ellos decían, es imposible que sean salvos ellos. ¿Por qué? Porque son gente mala. Entonces, en el capítulo 15 de Lucas se nos dice que a Jesús lo criticaban porque decían, miren, este se sienta a comer con publicanos y con pecadores. En el capítulo 19, creo que es lo que estábamos leyendo el domingo, dice que todos murmuraron de Jesús porque entró a la casa de Zaqueo. Pero la respuesta del Señor fue esta: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿por qué eran insalvables los publicanos, hermano? Por ellos, según ellos, eran insalvables. ¿Quién es insalvable el día de hoy? ¿El Chapo Guzmán? Yo le digo, yo he oído cristianos que dicen, esos ya no tienen perdón de Dios. Ese ya no tiene perdón de Dios.
O sea, nosotros decidimos quién sí y quién no. ¿Quién dice? Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Entonces, esas son cosas, hermano, que tienen que ver con este libro. Porque aquellos decían, no, es imposible que solo Cristo salve. Tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto. Y Pablo les dice, no, no tienen que hacerlo. Fíjese, hermano, Pedro con Cornelio, un problema también. Pedro llega a la casa de Cornelio y llega, bueno, yo lo percibo así como medio arrogante. Pues por lo menos así me da la impresión, porque llega y dice, ustedes saben que yo no me tengo que juntar con usted, ¿para qué me llamaron? Bueno, es que mira, tuve una visión, ahora comprendo, dice. Fíjese, incluso hermano, incluso esto, él tiene mucha hambre porque ha estado ayunando y le dice, prepárenme comida. Y entonces, no fue visión así de hambre, hermano. Es una visión del Espíritu Santo que dice que mira el cielo y unos animales ahí, una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. En ninguna manera, dice. En ninguna manera. Yo nunca he comido ese tipo de cosas. Y esa visión pasa varias veces. Y él responde igual, en ninguna manera. ¿Y si Dios te lo está mandando? O sea, no estoy hablando de, no me malinterpreten, ¿verdad? No me digan, no es que Dios me dijo que vaya a adulterar porque Dios me lo mandó. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que Dios estaba haciendo en él para que él entendiera lo que venía. Incluso el Espíritu le dice, no temas ir con ellos, vete con esos hombres. Y él llega, pero con esa actitud todavía. Y mientras está predicando, el Espíritu es derramado sobre ellos y empiezan a profetizar. De manera, dice, que el Espíritu también es para ellos. Y su primer mensaje que predicó, ¿de qué se trataba, hermanos? Cuando dijeron estos están borrachos, Pedro dijo, no están borrachos. Es lo que dijo el profeta cuando dijo, voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué pasó? Se le olvidó. Es también para ellos es el Espíritu. Pedro, ¿y qué pasó con tu mensaje? ¿Se te olvidó? Usted se da cuenta, hermano. Y cuando sale, lo están esperando a la salida. ¿Qué estabas haciendo ahí, Pedro? ¿Qué estabas haciendo? No, espérense, no se enojen, les voy a explicar. Y entonces para los gentiles también era un problema eso, hermano. Eso era un problema. Bueno, no salían de Jerusalén porque pues ahí estaban con todos los hermanos, ¿verdad? Comían y ahí estaban tranquilos todos. Entonces el Señor mandó una persecución y les dice, ¿saben qué? Yo les dije que tenían que salir, salgan. ¿Por qué? No, en Hechos 1:8 les dice, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Me van a ser testigos en Jerusalén, ahí iban bien, ¿verdad? Pero les dice, en Judea, y cuando usted mira un mapa es que ya es de salir, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos dijeron, pero es que aquí está buena la cosa. Aquí nosotros nos la pasamos bien. Nos la pasamos de comida en comida, de ofrenda en ofrenda, de reuniones muy bonitas aquí, pero el Señor dice, tienen que salir, y el Señor los sacó, los empujó a salir, porque ellos no querían compartir el Evangelio con las otras personas, por sus prejuicios, hermano. Nosotros necesitamos ver, a veces, hermano, como usted se acuerda de aquella historia de los 12 espías, ¿verdad? Hubieron 10 que no vieron las cosas como eran, y hubieron 2 que sí las vieron bien. Entonces, y eso quiere decir, hermano, ni por lo que nosotros vemos tenemos que guiarnos, fíjese, sino que el Espíritu es el que nos tiene que guiar a nosotros. Pero ellos vieron a unos gigantotes, y cuando, llevan el fruto, y dicen, este es el fruto de la tierra. La tierra es buena, dice. Y a mí me los imagino a todos felices. Pero, hay unos hombres, dice, muy grandes y muy fuertes. A nosotros nos parecían muy grandes y nosotros a ellos les parecíamos como langostas, pequeñitos. Y si vamos ahí, nos vamos a morir. Y sabe que a mí una cosa que a mí no me gusta es el drama, hermano. O sea,
Yo he conocido a veces gente que está, fíjese qué tal cosa, ¿y qué pasó? No ha pasado, pero ¿qué se pasa? Pero no ha pasado. No, pero imagínese que llegue a pasar, pero ya pasó. No ha pasado. Entonces, ¿por qué está llorando? No ha pasado. Pues ellos estaban así, para esto nos trajo Dios, y mejor nos hubiéramos muerto allá. Mejor nos hubiéramos muerto allá. Es que me emociono, hermano. Mejor nos hubiéramos muerto allá. Allá estábamos bien. ¿Estaban bien allá? Pero los otros miran correctamente con lo que Dios les dio. No, dice, Dios está con nosotros. Vamos, dice, y el Señor nos va a entregar esa tierra. ¿Qué tierra ni qué nada? A ver, vámonos de vuelta a Egipto. Y querían matar a los líderes. A ver, vamos a organizarnos aquí otra vez. A ver, ¿quién va para adelante? ¿Quién va a ir comandando? Eso es lo que ellos estaban haciendo cuando Dios interviene, hermanos. Entonces, los dos sí vieron con los ojos de Dios, no vieron con los ojos de aquellos. O sea, no era de cuestión de prejuicio, hermano. Porque un pequeño mira a un grandote y dice, él gana. Pero se olvidaron que el Señor les dijo, yo los voy a meter a esa tierra. Si ellos se olvidaron de eso. Bueno, entonces, fíjese, hermano, se nos ha olvidado ver con los ojos como Dios mira las cosas. Fíjese, hermano, una vez, y yo no me acordaba de eso pasó hace años, hermano. Una vez me acuerdo que llegó una mujer a la congregación, estábamos en otro edificio. Y esta mujer, yo oigo muchas historias, hermanos. Mucha gente que viene aquí, algunos parece que hubieran sacado la fotocopia de la historia. Mire, fíjese que voy para Arizona. Y casi siempre llegan con un botecito de gasolina. Yo voy y fíjese que ahí tengo a mis hijos y tengo a mi mujer, pero vienen solos, ¿verdad? La mujer y los hijos nunca se ven. Y mire, yo quisiera saber si usted no me puede ayudar con unos $500. Yo me quedo así como, ¿de dónde voy a sacar yo 500? No, pues como ustedes son una iglesia y tienen dinero, para que nos ayuden. Entonces yo oigo muchas historias, hermano. Y esa vez vino una mujer y me dice, ¿sabe qué? Me dice, vine a visitar a mi hijo a la cárcel, pero resulta que hoy no es el día de visita. Y yo, la verdad, yo no tengo dinero para pagar un hotel, no tengo dinero para comprar comida. Yo le dije, espéreme un momentito. Y me fui a orar, me fui a hablar con mi esposa. Y oramos y el Espíritu sí nos dijo, recíbanla. Y la recibimos y fue a ver a su hijo aquí en una cárcel que está aquí en Banning. Y estaba muy gozosa, fue temprano a ver a su hijo en la cárcel. El culto lo teníamos a la 1:15 en esos días. Y vino al templo y se convirtió al Señor. Y luego cada vez que ella venía a visitar a su hijo, venía al templo y venía muy gozosa. La reciben, una desconocida, hermanos, la recibimos en la casa. Pero han habido otras veces que yo me he equivocado. ¿Sabe por qué? Por el corazón, hermanos. Yo tengo problemas del corazón, igual que ustedes. Es que todos tenemos problemas del corazón. Mira, a mí me da una corazonada de que, no, es que eso no es así. Nosotros ya el Espíritu es el que nos guía. Yo la pude haber metido en la misma historia, todo, decir, ya esta viene con la misma canción de los demás. ¿Sabe qué, señora? Váyase de aquí. Pero no sentí así del Espíritu. Pero me he equivocado muchas veces, hermano. Yo quise compartirle esta de que no me equivoqué. Entonces, hay prejuicios. Otra vez los judíos decían, así es como hay que ser salvo. Hay preconceptos determinados en nuestra mente. Y yo creo que hasta aquí voy a llegar porque son muchas cosas que yo tengo de compartir, hermano. Y yo creo que hasta aquí tengo que llegar hoy. Pero yo quiero hablarles de los preconceptos, de cosas que la gente ha creído dentro de la iglesia, hermanos. Y que lo único que ha hecho en algunas ocasiones es desviar a la gente para otro lado. Quiero terminar y posiblemente ustedes van a oír algunas cosas parecidas el domingo, hermanos, pero yo quiero terminar con un pasaje que está en Efesios capítulo 4, versículo 20 en adelante, 20 al 24. Y ustedes cuando lo encuentren, pónganse de pie, hermanos, y después nos vamos a orar juntos.
Efesios 4, del 20 al 24. Entonces, ahí está hablando de los que no viven correctamente. Habían gentiles que no vivían correctamente delante de Dios. Pero aquí esa es la amonestación que les da el apóstol Pablo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Conforme a qué, hermanos? Los deseos engañosos. ¿Usted ha oído cristianos que son supersticiosos, hermano? ¿Ah? Pues mire, hoy es viernes 13, hermano. Hoy es viernes 13. Usted sabe, esas cosas son delicadas, hermano. ¿Y qué? Eso a nosotros no nos hace nada. Esos son vicios que traemos del mundo, hermano. Esas son cosas que traemos del mundo. De eso está hablando aquí. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Esto es de quien nosotros somos cautivos, hermanos. De Cristo nada más. Y de su verdad y de su espíritu y de su palabra. Algo fuera de eso, no debemos estar cautivos por nada de esto, hermanos. Vamos a orar en esta noche, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos ayude, todos los que estamos acá. Padre, Señor, esta noche te damos gracias, Señor. Hemos visto algunas cosas, Señor, que están aquí, Señor, que tú con tu sabiduría nos enseñas, Padre Celestial. Y mira, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nuestro corazón y nuestras razones, nuestro razonamiento, nuestros prejuicios, toda la falsedad, todos esos vicios que menciona la Escritura, Señor, que no sean los que dominan nuestra vida, Señor. Que nosotros seamos personas que buscan tu rostro, Señor Padre. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros vivimos por el Espíritu, que andemos también por el Espíritu, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos des entendimiento cuando abramos tu palabra, Señor. Que nos des entendimiento, que podamos entender lo que está ahí escrito, Señor. Señor, todos nosotros a veces nos afanamos con cosas que son vanas, Señor Padre. Sabemos, Señor, que tenemos familia, que tenemos cosas que hacer y que es importante las decisiones que tomamos. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos, Padre, a entender, Señor, y a caminar en tu voluntad, Padre Celestial. Y lo que no entendamos, ayúdanos a caminar por fe, Señor Padre. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, protege a tu iglesia, bendice a Laura que está en Argentina, Señor. Está sola tu hija aparentemente, Señor, pero confiamos que tú vas a proveer, Padre. Pedimos que levante, Señor, un obrero y que lo envíes a ese lugar, Padre. La mies es mucha, los obreros son pocos, Señor. Quisiéramos, Señor, que nuestras fuerzas, Señor, nos alcanzaran para estar en muchos lugares, pero es imposible para nosotros. Por eso tú, Señor, que eres el Señor de la mies, levanta obreros, Señor, y envía un obrero a donde está hermana Laura y otros que tienen hambre y sed de ti, Señor. Allá en Oaxaca, Señor, donde nos decía la hermana que no hay una iglesia, Señor. Allá en Mexicali, en donde la iglesia está tan mal, Señor. En donde nos decía nuestro hermano, Señor, que en esa área está mal la iglesia, Señor. En El Salvador, donde está la familia hermano Fermín, Padre Celestial. Y otros hermanos, Señor, otros casos, Señor, que tal vez yo no los sé, Padre Santo, pero tú sí los conoces. Y Padre, anhelamos, Señor, que podamos movernos en una doctrina sana, Señor Padre. Ayúdanos a librarnos, Señor, de los prejuicios que tenemos, Señor. Padre, bendice a tu iglesia que está en Torreón, Señor, la iglesia que está en Monterrey, la iglesia que está en Durango, Padre Celestial. Te damos a ti la gloria, Señor, y la alabanza, Señor, para siempre, Padre Celestial. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.